¿Qué onda, emprendedores? Bienvenidos a Entrepreneurs Lab. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la comunicación verbal, un área crucial para todo aquel que quiera alcanzar el éxito en los negocios y en su vida personal. Pero ¿sabías que la forma en que hablamos puede influir poderosamente en cómo nos perciben los demás? Así es, prepárate para descubrir los hábitos del habla que pueden hacer o deshacer una impresión. Entonces, comencemos con este video. Comencemos con aquellos que hablan a la velocidad del rayo. ¿Te suena familiar? Estos individuos que parecen tener un cronómetro interno en lugar de una voz. Pero, ¿qué revela este hábito acelerado? No solo nerviosismo, sino también una pizca de inseguridad. Se trata de personas que temen aburrir a su audiencia y prefieren lanzar su mensaje como si estuvieran en una carrera de relevos. Pero, alto ahí. Respira profundamente y toma tu tiempo para dejar una huella duradera en tu audiencia. Ahora cambiemos un poco el ritmo. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que habla con una calma exasperante? Pues bien, aunque puede parecer que están recitando una poesía, detrás de esa voz sosegada, fuerte, rica, estimuladora, puede esconderse una ambición desbordante. Pero cuidado, amigos, porque en su intento con ser tan implacables, podrían estar pasando por alto la conexión emocional que tienen con su interlocutor. Y esto es muy importante, porque si quieres comunicar bien, quieres ser un perfecto comunicador, tienes que crear esa conexión tú a tú con tu audiencia, como yo trato de hacerlo con todos los videos con ustedes. Así que vamos a ver qué más nos depara este viaje. ¿Qué me dices de aquellos que endulzan una palabra como si fueran caramelos? Ay, sí, esas personas que te dicen todo como si fueras un dulce y que te generan... Es algo empalagoso, ¿no crees? Esos seres que te hacen sentir como si estuvieras flotando en un mar de almíbar. Aunque suene agradable a primera vista y en las primeras interacciones te sientes muy querido, te sientes muy bien, la confianza puede tambalearse ante tanta dulzura. Detrás de ese tono meloso puede esconderse una agenda oculta. Así que ojo, aviso muy importante, hay que prestarle atención a ese tipo de personas. Puede ser que tengan intenciones maquiavélicas detrás, ¿Y qué hay de aquellos cuyas voces carecen de vida y emoción? Hablar con ellos es como tener una conversación con una estatua de mármol, es como hablarle a una pared. Suena apático, ¿verdad? Pero espera, detrás de esa monotonía pueden esconderse una tormenta de emociones no resueltas, desde la depresión hasta la pasividad agresiva. La voz puede ser el espejo de tu alma. Así como te comunicas, es como te ves a ti mismo, es como te reflejas. En este video te estoy enseñando estos tipos de persona, de cómo hablan y qué es lo que reflejan cuando hablan. Así que pasemos un poco al volumen de tu voz, a los altos y a los bajos, a lo que es un poco más seductor. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que habla en un susurro apenas audible? Ah, sí, amigos, detrás de esa aparente timidez puede esconderse un juego de manipulación digno de un maestro ajedrecista. Esas personas que mueven cada hilo para que ese hilo genere una acción y luego una emoción que te genere a hacer cosas que no quieres hacer. No subestimes el poder del susurro. Puede ser el anzuelo para atrapar a tu audiencia desprevenida. Por ejemplo, si yo ahora durante 2 minutos les hablo muy enérgicamente, muy bueno, vamos a ver, y así vamos a ver cómo la voz, etcétera, 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 y de la nada, por favor, quiero decirles que vayan a ver nuestro último video, que le den like y comenten qué es lo que más les gustó y cómo podemos mejorar. Entonces, claro, tú, pum, dices, wow, a ver, ese cambio de energía que pasó y te atrapo. Es un poco complicado ya que tengo el guión, entonces es como atrapar esos momentos es un poco más complicado. Pero bueno, comencemos. ¿Y qué decir de aquellos que parecen tener un megáfono incorporado? Esos que hablan demasiado fuerte. Sí, hablo de los gritones que por todo gritan una palabra. Hasta un secreto lo gritan a los 4 vientos. Es muy incómodo.
Su voz retumba como un trueno en una noche tormentosa, buscando desesperadamente atención de los demás. Por detrás de ese estruendo puede esconderse una profunda inseguridad de no sentirse escuchados. Quieren esa atención de los demás a toda costa. Por eso es que ellos gritan. Porque en el mundo del habla, amigos míos, el tamaño no lo es todo. Así que exploramos una de las voces que van desde la temblorosa hasta la agresiva, desde la nasal hasta la que se desvanece al final. Esa voz que parece... no sé cómo explicarlo, pero cada una con su propia historia, su propio mensaje. Recuerden, emprendedores, que la voz es solo una parte de la ecuación. La forma en que hablamos puede revelar mucho de quiénes somos y la forma en cual nos expresamos, ya sea con ademanes, ya sea con esas miradas, con ese movimiento de cejas, con el movimiento de la boca. Absolutamente todo refleja quién realmente eres. Yo soy una persona tranquila, por eso mis videos no son tan enérgicos, al igual que, como les digo, estoy leyendo un poco el guión, etcétera. Entonces me cuesta un poco igual ser enérgico mientras estoy leyendo. Ahora, también puede reflejar muy bien quiénes somos, pero no lo es todo. Así que antes de juzgar a alguien, busquemos el panorama completo. Y para cerrar con broche de oro, recordemos las sabias palabras de Van Gogh. Es tan interesante y difícil decir algo bien como pintar. Recuerda, no lo digo yo, lo dice Van Gogh. Así que sigamos perfeccionando nuestra habilidad para comunicarnos. Y juntos alcanzaremos nuevas cimas en el mundo del emprendimiento y las finanzas. Antes de cerrar con esto, me gustaría leer un poquito para que entiendas mejor cómo funciona esto. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Ok, vamos a continuar. Les voy a explicar un poco lo que les había dicho anteriormente. Vamos a ver qué es la calidad de la voz. Ok, la voz temblorosa. La persona que tiene este tipo de voz por lo general está nerviosa, como ya habíamos dicho, alterada, y tiende a preocuparse mucho por cómo los perciben los demás personas y quieren sentirse aceptados, importantes. Son personas temerosas y neuróticas. Normalmente, no en todos los casos, e incapaces de controlar las emociones, las tensiones, los silencios, etc. Voz agresiva. Así como Hitler, la gente que ataca con la voz es de carácter débil, porque un carácter fuerte es el que no se altera por cualquier cosa, es el que aguanta esas dificultades, esos insultos, por ejemplo, puede ser, etc. Aparenta estar enojada, aparenta ser muy agresiva, competitiva, e incluso pueden llegar a darle la vuelta a una simple conversación. Con repentinos brotes de hostilidad, suelen ser incongruentes con el tema que se discute. Por ejemplo, pueden platicar de cómo les fue en su cita y por solo el tono de su voz puede parecer que la cita fue un completo desastre y que les fue de lo peor, pero en realidad les fue demasiado bien. Estas personas son muy confusas y a la vez son demasiado agresivas. Se nota mucho la agresividad y es un poco complicado tratar con ellas. Recomiendo no tratar con ellas, pero si es tu amigo de toda la vida, bueno, tú decidirás, ¿no? Voz nasal, como cuando estás enfermo de la gripa y tienes esa voz de ñoño, ¿sabes? Este tipo de voz la tenemos cuando tenemos una congestión nasal, una gripa, COVID, por ejemplo. Así como la voz de La Niñera. Es un programa de televisión. El secreto es que esa fue la clave de su éxito, pero rara vez es tomada en serio. Se toma como, bueno, eso no lo digo yo, es así como lo perciben los demás. Se toma como ñoña, como tonta la persona. A veces se tiende a juzgar como poco inteligente. Esta cualidad chispeante de su voz hace que suenen como si algo no estuviera bien, como si siempre estuvieran perdidos, ¿sabes? Es un poco complicado. Bueno, y bueno, también casi siempre lo están. Casi siempre están confundidos. Entonces, pues tiene un poquito que ver esta relación entre que parecen confundidos y que están confundidos en realidad. Voz que entrecorta y enfatiza las palabras. La persona que habla así nos recuerda a la maestra de primaria cuando nos hablaba con frases cortas y simples para que pudiéramos entender. Esta voz puede puntualizar y enfatizar una letra en cada palabra. Esto nos hace sentirnos inferiores como niños pequeños de 5 años. A nadie que no sea un niño le gusta que lo traten como tal.
Estas personas parecen no darse cuenta de que esto les molesta a la mayoría de las personas, que no sea alguien mayor de 3 años. Normalmente estas personas son necias y no fluyen con la corriente, no se dejan llevar. Voz que tiende a elevarse al final. De esta manera, si yo empiezo a hablar así, por ejemplo, de esta manera de hablar, suena como si siempre la persona estuviera preguntando algo, ¿sabes? Como que eso es muy raro. Entonces es como si siempre se estuvieran haciendo una pregunta. Cuando dicen su nombre, yo me llamo Carlos o me llamo José, y lo dicen con ese tono, es como, me llamo así, ¿sabes? Lo dicen como ese tono de, en verdad me llamo así, cuando en realidad lo único que están diciendo es su nombre. Se estuviera como si siempre estuvieran preguntando, siempre sin importar lo que digan. Este tipo de entonación suele usarse más en mujeres que en hombres. Las mujeres tienden a usar mucho esta entonación, que puede estar reflejando una inseguridad que tienen al decir las cosas, adquiriendo el tono de moda entre los adolescentes, para sentirse pertenecientes. Por lo tanto, el problema puede surgir si esta forma de hablar permanece después de la adolescencia. Cabe aclarar que no todos los adolescentes hablamos así. O sea, la mayoría somos tranquilos. Hoy estoy un poco más enérgico de lo normal. Hoy me levanté con energía. Entonces por eso el video está un poco más enérgico. Ahora vamos a empezar con los 10 hábitos que más nos molestan cuando tenemos una conversación uno a uno con los demás. En Estados Unidos se realizó una encuesta por Gallup que representa a todas las edades, niveles socioeconómicos y niveles de educación. A los encuestados se les preguntó cuáles eran los 10 hábitos que más les molestaba al hablar con otra persona o al escuchar hablar a otra persona en distintas conversaciones, y estos fueron los resultados. Como número 1 tenemos interrumpir mientras otros hablan. Es cuando estás contando una historia y de la nada tu interlocutor te interrumpe para intentar meterse en la conversación. Es muy desagradable. Usar groserías o maldecir. Cabe aclarar que si están en un ambiente de amigos y usan groserías no tan toscas que suenen personales, es un ambiente muy de cotorreo. Pero ya maldecir, quejarse todo el tiempo y todo, pues ya es algo más repulsivo. Como que la gente tiende a no juntarse con ese tipo de personas. 3. Hablar muy bajito o murmurar. Esas personas que no se escuchan en lo absoluto. 4. Hablar demasiado alto, como ya habíamos dicho anteriormente. 5. Una voz monótona, sin vida, sin voz, sin energía, sin nada. Recordemos que todo es energía. Y la forma en la que hablan ustedes, la forma en la que comunican, es como reflejan esa energía que sienten ustedes por dentro, cómo se sienten. 6. Usar muletillas como perdón, el gallote. Todas esas muletillas son muy incómodas en una conversación normal. Yo he escuchado podcasts en las que tienen muchas de esas muletillas y prefiero no escucharlos más. Algunos los escucho porque tienen información que aportarme, pero la mayoría los quito precisamente por eso. 7. Un tono nasal, como ya habíamos mencionado. 8. Hablar muy rápido. 9. Carencia de lenguaje o mala pronunciación de las palabras. Eso me pasa un poco a mí, porque a veces tiendo a hablar un poco más rápido de lo normal. Pero, pues, cuando se usa demasiado, cuando este hábito se prolonga mucho, es muy estresante. Igual cuando tienes una carencia de lenguaje, no sabes cómo pronunciar palabras, no eres un buen locutor, es también complicado hablar con ese tipo de personas. Y por último, número 10, una voz aguda, o como se dice, una voz de pito. No la cosa que tienes entre las piernas, sino el pito, el claxon, ¿ok? Si juzgas a la gente por su manera de hablar, ten la certeza de que ellos te juzgarán a ti por tu manera de hablar. Aunque es cierto que la voz espejea la personalidad, es muy probable que por otras razones eso transmita un mensaje equivocado, demasiado equivocado. Antes de juzgar, es mejor buscar otro tipo de evidencia que te pueda confirmar la conjetura que hayas hecho. Como podemos observar, esto no significa que siempre te concentres en cómo dicen las cosas y todo eso, sino concéntrate un poco más en el lenguaje corporal de la persona, concéntrate un poco más en cómo se expresa, ademanes. A veces puede no estar nervioso y simplemente habla así por un mal hábito que tiene o por una costumbre que ya se hizo. Como podemos observar, no es lo que digas, es cómo lo digas, cómo lo puntualices.
Así que hasta aquí el video de hoy, hermanos. Hoy te voy a sugerir que veas el último video que subimos a este canal para que puedas aprender más sobre hábitos, sobre todos esos hábitos que necesitas para ser una persona de éxito. Ahora que ya me desocupé de las dos manos, les deseo buena suerte y recuerda, no es lo que digas, sino cómo lo digas. Nos vemos en la próxima, mis hermanos.